Saludos y bendiciones en este día hermoso que el Señor nos ha regalado, día de alegría, día de gozo y día que el Señor nos ha regalado para estar juntos en miércoles de discipulado. Así que bienvenidos a un miércoles más de discipulado. Mi nombre es Carlos J. Sánchez, pastor de la Iglesia Asamblea de Dios de Añasco, que junto a mi esposa nos honramos en pastorear una iglesia hermosa, linda, una iglesia para toda la familia. Así que reciban un abrazo de parte mía, mi esposa y de toda la congregación, de toda la familia. Así que en este miércoles tenemos un tema muy interesante, muy poderoso, es palabra de Dios. Y así como miércoles anteriores, queremos comenzar con una oración. Así que les pido que me acompañen en esta hora para orar, para comenzar esta hora, este miércoles de discipulado. Oramos. Señor Jesús y Padre Celestial, te adoramos, te damos toda gloria y toda honra, te damos gracias, Padre, por este día que tú nos has permitido estar en este lugar, compartir con cada hermano que se conecta a este miércoles de discipulado. Declaramos que esta palabra será sembrada en los corazones de cada vida, que esta palabra, tu palabra, seguirá transformando nuestras vidas y comprobaremos cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad tuya, mi Dios. Te damos gracias, bendecimos a cada persona que se da cita y declaramos que cosas mayores tú tienes para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Bueno, como semanas pasadas, estamos listos. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos para discutir las preguntas de repaso? Así que les voy a pedir que busquen sus contestaciones del capítulo anterior, el capítulo 23, que se titulaba La incredulidad contrarresta la fe. Así que un saludito a todas esas personas que se conectan miércoles tras miércoles, a miércoles de discipulado. Así que damos gracias a Dios por su vida y creemos que Dios está haciendo cosas lindas y maravillosas. Este es el tiempo que Dios ha llamado a la iglesia a ser luz, más que nunca, luz en medio de las tinieblas. Bueno, la primera pregunta, según Mateo capítulo 17, versículo 14 al 17, con anterioridad, ¿a quién le había llevado su hijo ese hombre? ¿A quién aquel hombre que habla en Mateo le llevó a su hijo primeramente? La contestación es a los discípulos. Los discípulos fueron a los primeros que él le llevó su hijo. La pregunta número 2, ¿pudieron curar a los discípulos? No pudieron curarlo los discípulos. La número 3, ¿cómo describió Jesús a esa generación? La llamó generación incrédula y perversa. ¡Wow! Fue fuerte, pero le llamó incrédula y perversa. La número 4, según Marcos capítulo 9, versículo 17 al 22, ¿cómo llamó ese hombre a Jesús? Aquel hombre llamó a Jesús maestro. Maestro es la contestación. La número 5, ¿qué le había hecho el espíritu mudo al muchacho? A, lo tomaba. B, lo sacudía. C, hacía que echara espumarajos. D, hacía que crujiera los dientes. E, se iba consumiendo. F, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. La contestación es la F. Todas las anteriores, todas esas cosas era lo que producía aquel espíritu inmundo, aquel espíritu mudo que estaba atormentando la vida de aquel muchacho. La número 6, ¿qué les había pedido el hombre a los discípulos? Aquel hombre le pidió a los discípulos que sanaran a su hijo. La contestación, que sanara a su hijo. La número 7, ¿qué le pidió el hombre a Jesús? Que tuviera compasión de ellos y que les ayudara. Eso fue lo que le pidió aquel hombre a Jesús. La número 8, según Mateo capítulo 17, versículos 18 y 19, ¿a quién reprendió Jesús? ¿A quién reprendió Jesús? Jesús reprendió al diablo, al demonio que estaba atormentando a aquel joven. La número 10, ¿qué le sucedió al muchacho? Fue sano, al instante fue sano. La número 11, según Mateo capítulo 10, versículo 1,
¿Qué fue lo que Jesús ya les había dado a los discípulos? A. Autoridad para echar fuera los espíritus inmundos. B. Temor y odio. C. Poder para sanar toda enfermedad y dolencia. D. Todas las anteriores o ninguna de las de arriba. La contestación, hay dos posibles contestaciones, es la A y la C. Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos y poder para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La número 12, según Marcos capítulo 6, versículo 13. ¿Qué habían echado fuera los discípulos? ¿Qué habían echado fuera los discípulos? Muchos demonios ellos habían echado fuera en el nombre de Jesús. La número 13, según Juan 5, 14. ¿Qué le dijo Jesús al hombre que había sanado? ¿Qué le dijo Jesús al hombre que había sanado? No peques más para que no te suceda algo peor. Así que somos nosotros responsables de mantener una sanidad, de mantener un milagro que Dios haya hecho a nosotros, obedeciendo y no volviendo atrás a donde estábamos. Seguimos por aquí, la número 14, según Mateo 17, 20. ¿Por qué los discípulos no pudieron echar fuera al demonio? ¿Por qué? No era por la falta de fe, era por su incredulidad. Su incredulidad y evitó que aquel joven fuese libre de aquel demonio en aquel momento. La número 15, según Lucas 17, 5 y 6. ¿Qué le pidieron los discípulos a Jesús que le aumentara? ¿Qué le pidieron aquellos discípulos a Jesús? Que aumentara su fe. La contestación es la fe, su fe. La número 16. ¿Qué puede hacer la fe? Que es como una semilla de mostaza. ¿Qué puede hacer la fe? Según la Escritura, decirle a un sicómoro, o sea, a un árbol, desgárrate de ahí y muévete al mar, y ese árbol obedecerá. Para muchos esto es una falacia, para muchos es imposible, pero sabe, la palabra del Señor me dice que para el que cree todo es posible, y si la palabra lo dice, yo lo creo. Bueno, la número 17, Marcos 11:23 revela que no debemos dudar en nuestro ¿qué? En nuestro corazón. No debemos dudar, creyendo en nuestro corazón, declarando la palabra de Dios y experimentando todas las promesas que Dios tiene para nosotros. El número 18, según Marcos capítulo 5, versículo 36, cuando le habló Jesús al principal de la sinagoga. Cuando le habló Jesús al principal de la sinagoga, luego que oyó lo que se decía. Esa es la contestación, luego de oír lo que se decía. La 19, ya estamos terminando las preguntas. Según Marcos capítulo 9, versículos 23 y 24. ¿A quién todo le es posible? ¿A quién todo le es posible? Todo lo es posible al que cree. Esa es la contestación. Al que cree, todo es posible. Y por último, la número 20. El Padre dijo, creo, ayuda mi. La contestación, incredulidad. El padre de aquel joven le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Bueno, espero que la hayan todos contestado buena. Si hay alguien que la tuvo toda buena, escríbanos, una mala, dos malas, no importa. Lo importante es que usted haya pasado tiempo con la palabra de Dios y estas preguntas le hayan servido de guía para meditar en ellas de día y de noche, para que su vida sea transformada y todo le salga bien. Bueno, ya hemos terminado. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios en esta preciosa noche? Así que damos gracias a Dios por este tiempo. La clase pasada, el título de la clase pasada era la incredulidad contrarresta la fe. La incredulidad contrarresta la fe. Hemos estado hablando por los últimos miércoles de la fe. Y hay algo que contrarresta la fe. Hemos entendido y en forma de repaso que la fe que tenemos es la fe de Dios. Dios nos dio la fe, ¿verdad?
La fe viene por el oír la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios, vino fe, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y entonces tenemos la fe de Dios, la fe de Cristo en nosotros. Y reconocimos que no porque tenemos la fe de Dios es que vamos a conseguir todo lo que la Biblia dice que debemos de conseguir. ¿Por qué? Porque a la misma vez que nosotros tenemos fe, también puede haber en nosotros incredulidad. Y la incredulidad y la fe son dos fuerzas, una a la contra de la otra. Y cuando ambas cosas están haciendo fuerza, usted no se mueve de ese centro. Pero cuando la incredulidad, usted a través de la palabra va bajando, la fe hace más fuerza y usted va a comprobar cuál es la buena y la perfecta voluntad de Dios. Y hoy vamos a ver, y hemos titulado la clase de hoy, tener menos. Tener menos. Y usted se preguntará si estamos hablando de fe, ¿cómo, pastor, es eso de que tener menos? Bueno, vamos a ir más adelante. Usted va a entender por qué titulamos tener menos. Y en esta noche quisiera hablarle levemente, rápidamente de un hombre llamado Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth fue un gran evangelista para la época de los 1900. Tuvo un ministerio poderosísimo donde Dios lo utilizaba fuertemente con milagros. Viajó a diferentes países y cientos y miles de personas recibieron un milagro de sanidad, un milagro creativo a través de este siervo de Dios llamado Smith Wigglesworth. Creo haberlo pronunciado bien. Si no, bueno, ustedes sabrán. Bueno, y uno de los relatos o uno de los testimonios que hay de este hombre es que este hombre estaba en una reunión, en un servicio, y muchas personas venían ahí porque deseaban ser sanos, y llevaron a una mujer de edad avanzada con un cáncer tan avanzado y tan fuerte que su vientre era tan grande que parecía que estaba embarazada. El tumor canceroso era tan grande que parecía que estaba embarazada. Y cuando este hombre hace el llamado, sus dos amigas de aquella señora, la llevan al frente, y este hombre le dice a las amigas: suéltela. Y ellas abrieron sus ojos grandes, no se atrevían a soltarla porque ella estaba muy débil y se podía caer. Y el predicador insiste, le dice: suéltela. Cuando la sueltan, ella cae de boca sobre su vientre, golpeándose su vientre, el cual tenía el tumor. Aquella mujer sacó un quejido de dolor. Él le dice a las amigas: levántela. Las amigas la levantan y nuevamente le dicen: suéltela. Las amigas no desean soltarla, dicen: no la vamos a soltar. Ya las personas que estaban en el auditorio comenzaron a murmurar: ¿qué hace este hombre? Pero él insiste y le dice: suéltela. Y las amigas la sueltan por segunda vez, y por segunda vez aquella mujer cae sobre su vientre, sobre el tumor canceroso, y vuelve a quejarse. Ahí la muchedumbre comienza a hablar y a decir: ¿qué está haciendo este hombre? ¿Por qué él hace eso? Ella está sufriendo. Todo el mundo le tenía lástima a aquella mujer. Las amigas la levantan, y por tercera ocasión Smith le dice a aquellas amigas: suéltela. Y aquellas amigas se negaban en soltarla. Y no la vamos a soltar, y no la vamos a soltar. Pero él, con autoridad, el hermano Smith le dice: suéltela. Aquellas amigas la sueltan por tercera ocasión, y aquella mujer con cáncer cae nuevamente sobre su vientre. Pero lo que sucedió en la tercera ocasión es que cuando ella cae, se desprendió de ella todo el tumor canceroso, y aquella mujer fue sana. ¿Qué marcó la diferencia? Aquel hombre estaba seguro
de lo que a qué Dios lo llamó. Estaba seguro, no había incredulidad en él. Él sabía que Dios lo llamó a sanar a las personas. Y él sabía y conocía en carne propia cómo el poder de Dios obra y cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos nosotros vivamos en sanidad. En el tiempo que llevo como pastor, predicador del Evangelio, he orado por personas. He visto ciegos recobrar la vista. He visto cáncer desaparecer. Hemos visto nervios y músculos ser reconstruidos por el poder de Dios. Pero también he visto circunstancias o momentos en nuestra vida donde hemos orado por personas y no han recibido el milagro. Incluso hemos orado por personas que están en silla de ruedas, orando por la fe, pero no ha sucedido nada. Y vemos una diferencia entre en ese momento que oré por esa persona que estaba en sillón de ruedas, que no pasó nada, a lo que hizo Smith, que oró creyendo, siguió y declarando la palabra de Dios sobre aquella mujer, y aquella mujer fue sana. ¿Cuál es la diferencia? Ambos tenemos la fe de Cristo, ambos tenemos la fe, ambos tenemos la medida de fe, o sea, la fe suficiente para hacer otras cosas. Yo tengo la suficiente fe, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que me pasó a mí en aquel momento cuando oré por aquella persona que estaba en un sillón de ruedas y no vi la sanidad? Quiero decirle que en aquel momento dejé de creer. Comenzó a influir en mí los pensamientos. ¿Qué dirá la gente que está alrededor mío? ¿Qué dirán? ¿Qué vergüenza pasaré al orar y que no sea sano? Y comencé a preocuparme por el qué dirán. Y eso hizo que la incredulidad viniera a mi vida y no pude ver realizado aquello porque con fe yo oré, pero también tenía incredulidad en mi corazón. Mira lo que dice Juan, capítulo 5, versículo 44. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Cuando estamos preocupados por el qué dirán, cuando estamos preocupados por el vernos bien, es que no voy a orar por sanidad y si no sana, ¿qué van a decir la gente? Pendiente al qué dirán. ¿Sabes? Eso lo que va a producir en tu vida es incredulidad. Y la incredulidad va a contrarrestar lo que tu fe está declarando y creyendo. En la diferencia entre Smith y yo es que él tenía menos que yo. Él tenía menos incredulidad que yo. Y en eso es que lo que nosotros tenemos que trabajar es nuestra incredulidad. Esa fue la enseñanza que Jesús nos dio a través del relato de aquel joven que estaba endemoniado, cuando le dijo a sus discípulos, es su incredulidad. En Mateo capítulo 17, a ellos le pasó. No es que mi fe o la fe de ellos sea poca, o sea, no es que nuestra fe sea insuficiente, es que tanto los discípulos como yo en aquel momento tuvimos incredulidad. Demasiada incredulidad estaba contrarrestando el poder de la fe. La mayoría de las personas ignoran la incredulidad y se concentran en la fe. Es que yo tengo fe, es que yo tengo fe de que voy a ser sano, es que yo tengo fe de lo otro. Y la fe y la incredulidad son dos fuerzas, como decía anteriormente. Si la incredulidad, la fe está alando hacia un lado para poder recibir y creer y recibir, la incredulidad está alando para el otro lado. Y cuando hay dos fuerzas alando para lado y lado, entonces se reduce el movimiento a cero. No te mueves.
no vas hacia el propósito de Dios, no vas hacia lo que Dios ha establecido que tú debes recibir. Entonces, eso fue lo que el maestro una y otra vez le estableció, le dijo a sus discípulos, es por su incredulidad. El problema no era fe, era incredulidad. La mayoría de los cristianos no reciben lo que Dios ya ha ordenado, lo que ya Dios nos proveyó, lo que Cristo proveyó en la cruz del Calvario. No lo recibimos por nuestra incredulidad. Recibía en estos días un mensaje que escribió una dama, no recuerdo el nombre, pero es de apellido Rodríguez. Un saludo a ella. Y aquí es que todos los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, nuestro único y exclusivo Salvador, tenemos la fe de Cristo. Tenemos esa fe. No necesitamos más fe. Tenemos la fe suficiente porque tenemos la fe de Cristo. Y Cristo levantó a Lázaro, Cristo caminó sobre las aguas. Y si la Biblia dice que tenemos la fe de Cristo, es que tenemos la fe de Cristo. También dice su palabra que haremos mayores cosas en su nombre. Entonces, ¿por qué no vemos suceder estas cosas en nuestra vida? Por nuestra incredulidad. Porque nos preocupamos tanto por el qué dirán. Nos preocupamos tanto que si no pasa, ¿qué sucederá? Nos preocupamos por nuestro yo. Antes de ocuparnos de lo que tenemos que ocupar, de creer sin dudar y recibir lo que estamos declarando y creyendo. Así que la fe es el puente. La fe es lo que trae las cosas en lo espiritual, lo trae al mundo físico. Ese es el puente. Aquí está el mundo espiritual. Ya todas las cosas han sido dadas a través del sacrificio de Jesús. Ya Dios proveyó todo. Aquí estamos nosotros. Pero la fe es el puente que une para que entonces lo que ya Cristo determinó en lo espiritual para nosotros lo podamos recibir. La sanidad, la prosperidad, el gozo, todas esas cosas que Dios ha determinado para cada uno de sus hijos. Así que es importante entender que la fe es ese puente. La fe, cuando está... Y entonces, si la fe está presente en nosotros, entonces no tenemos problemas de fe. Lo que tenemos la fe sobrenatural de Dios sobre nosotros, en nosotros. Pero el problema es que la mayoría de los cristianos no se han dado cuenta que están lidiando con la incredulidad. Es la incredulidad la que no te hace ver la manifestación de lo que ya Dios te otorgó. ¿Sabes? Dios te otorgó la sanidad. Por eso su palabra dice que por sus llagas tú fuiste curado. Pues, ¿sabes? Dios te otorgó la abundancia porque Él es el dueño del oro y de la plata. Y Él dijo que te iba a suplir conforme a sus riquezas en gloria todas tus necesidades. Pero la incredulidad, a veces cuando estamos a punto de que al otro día es el pago de la casa, del carro y no tenemos nada, la incredulidad se apodera de nuestra vida. Pero si nosotros nos mantenemos firmes, creyendo que Él es nuestro sustento, habrá un milagro que se desatará en nuestra vida y de una u otra forma recibiremos lo que necesitamos. He sido testigo de eso en varias ocasiones. El momento de hacer un pago de la casa, del carro, ha estado ahí y no hemos tenido las finanzas para hacerlo. Pero nos hemos mantenido creyendo, nos hemos mantenido declarando la palabra de Dios, confiando en su palabra, dejando la incredulidad a un lado y hemos visto la mano de Dios obrar a nuestro favor. Y sabes, si lo ha hecho conmigo, también lo hace contigo. Lo hace con cada uno de nosotros porque esa es su promesa, estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. ¿Qué es la incredulidad? Puede ser el temor, las preocupaciones o la inquietud. Por ejemplo, si el doctor te dice tienes un cáncer terminal y vas a morir,
¿verdad? Pero empiezas a intentar a creerle a Dios, confesando: Jesús, creo que por tus heridas yo fui curado. Pero a pesar de que lo estás declarando, a pesar de que lo leíste en la Biblia, en tu mente estás preocupado con lo que qué pasará, con qué tratamiento, qué tendré que hacer. Todas esas preocupaciones están ahí en tu mente. Entonces te conviertes en una persona de doble ánimo. Confiesas una cosa, pero en tu mente están todas estas preocupaciones. Lo que te va a producir es incredulidad. Y mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 7 y 8. Lo voy a leer aquí rapidito. Si lo consigo. Dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Te está diciendo: el que haga esto, no piense que va a recibir algo del Señor. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Por lo tanto, no podemos ser personas de doble ánimo, declarando una cosa, pero en nuestra mente tenemos otra. Son dos fuerzas. No podemos tener unicidad, o sea, un solo propósito. Mire lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a ese monte: quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón. En su corazón no podemos dudar, declarando una cosa y pensando en otra, dudando en nuestro corazón. No podemos. No puedes creer, decir y hacer algunas cosas buenas y aún así tener el corazón dividido porque estás pensando otras cosas. Hay duda en tu corazón. Para que podamos lograr lo que deseamos, lo que necesitamos, podamos recibir lo que necesitamos, tenemos que ser de un solo ánimo, tener unicidad de propósito, declarando y creyendo. Declarando con nuestra boca y creyéndolo en nuestro corazón, para que entonces se manifieste lo que ya Dios ha provisto. Abraham, ¿cuántos no hablamos de Abraham? Abraham fue un hombre muy determinado. Abraham no permitió que ninguno de sus pensamientos contrarrestara lo que Dios le había dicho. Él se enfocó en las promesas de Dios. Él no consideró nada de lo que estaba en su alrededor. Él se enfocó y creyó única y exclusivamente en la promesa de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 4, versículos 18 y 19. Él, está hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Mira lo que dice aquí, que Abraham aunque contempló su cuerpo, aunque contempló todo lo que sus ojos veían como negativo, no se enfocó en eso. Él se enfocó en la promesa de Dios. Sabes, tú no puedes ser tentado con ninguna cosa que no pienses. Vas a ser tentado en lo que tú estás pensando, porque primero llega en tu pensamiento y luego eres tentado. Por eso dice que somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Por lo tanto, para vencer la tentación, para vencer la incredulidad y los fracasos, debemos comenzar con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos. Si tus pensamientos están en Dios, no va a haber lugar para la duda. Pero si tus pensamientos están en todo lo demás, si tus pensamientos están en lo que ves en la televisión, lo que ves en el internet, lo que ves en las noticias, lo que ves en el periódico, tú estás enfocado en eso, vas a ser tentado por la incredulidad. Pero si tú te mantienes enfocado en la palabra, y déjeme decirle, aquí es que está la clave de la vida cristiana, es que dejamos
este libro, es la palabra de Dios a un lado y queremos que todo nos salga bien. La Biblia dice que escudriñéis las Escrituras porque de ellas emana la vida. Y que su palabra es luz, es espíritu y es medicina a todo nuestro cuerpo. La clave es la palabra, es cimentarnos en la palabra. No simplemente ser oidores, sino hacedores, hacerla tuya, meditar en ella, caminar en ella. Abraham no consideró, no se concentró, no se puso a analizar, no examinó su cuerpo y la esterilidad que ya su esposa estaba experimentando porque era de mayor edad. Él no estaba considerando pensando constantemente que ya su esposa, ya su periodo menstrual no llegaba, ya estaba estéril. Él no se enfocó en eso. Se enfocó, nuevamente le digo, en la promesa del Señor. Quizás en algún momento estos pensamientos cruzaron por su mente, pero no los retuvo en su corazón. No dejó que esos pensamientos habitaran en su corazón. Fueron pensamientos tal vez fugaces en su vida. Que un pensamiento ocasionalmente cruce no te hace a ti incrédulo. Lo que te hace incrédulo es constantemente meditar en todas aquellas cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor y que ocupe más tiempo de lo que nosotros pasamos en la palabra de Dios, del tiempo que nosotros pasamos en intimidad con el Señor. ¿Sabe? Kenneth Hagin decía: tú no puedes evitar que el pájaro vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga nido sobre tu cabeza. Cuando lo consideras, cuando te entretienes en estas cosas, cuando estudias estas cosas y examinas y le das poder a esas cosas, entonces serás tentado, entonces vendrá la incredulidad. Pero mientras estés enfocado en lo que debes estar enfocado, que es en la palabra de Dios, la incredulidad no se apoderará de tu vida y la fe cobrará fuerza y podrás ver cosas extraordinarias suceder en tu vida y en la vida de tu familia. Hoy en día, la mayoría de la gente, si estuvieran en los zapatos de Abraham, de que le dijeran, imagínense ustedes de 100 años y su esposa de 90, y que Dios le dijera, vas a tener un hijo, estás embarazada. ¿Sabe? Lo primero que probablemente haríamos sería ir al doctor y decirle, doctor, ¿será posible que yo de 100 años pueda tener un hijo? ¿Será posible que mi esposa, que ya está estéril, pueda tener un hijo a los 90 años? ¿Sabes? El doctor te va a decir, nunca he visto eso, ni nunca lo será. Y luego de tú recibir esa información, después de tú recibir y consultar con el médico y recibir ese insumo y recibir esa noticia, entonces te vas donde Dios y le dices, bueno Dios, yo quiero creer en ti. ¿Es verdad que tú me vas a enviar un hijo? O sea, entonces después queremos ver la manifestación de lo que Dios ha hablado, pero ya estamos cargados de incredulidad. Porque entonces nosotros, si Dios nos da una palabra, enfocarnos en la palabra, creer en la palabra, caminar en ella y dejar toda incredulidad al lado, entonces veremos la manifestación de lo que Dios ha prometido en nuestra vida. La razón por la que Abraham fue un gran hombre de fe no fue que tuvo más fe que tú y que yo. Él tuvo menos. Él tuvo menos incredulidad que tú y que yo. Por eso este hombre estaba tan y tan disciplinado que a los 99 años, cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo, no pensó en todo lo que estaba a su alrededor, no pensó en su condición física, no se examinó de arriba a abajo, no examinó a su esposa. Abraham dijo, yo me enfoco en la promesa de Dios y yo le creo a Dios. ¿Sabes que la incredulidad llega a través de un proceso mental?
Abraham se enfocó en las promesas, no se enfocó en sus circunstancias. No se necesita una gran cantidad de fe para recibir algo de Dios. Una fe pequeña, simple, como un grano de mostaza. El problema es que la mayoría de los cristianos nos hemos bautizado, nos hemos metido de pie y cabeza en la incredulidad. Todavía estamos conectados con la negatividad del mundo que nos rodea. Hemos estado viendo y recibiendo toda esta basura de la televisión, de los medios, de todo lo que está a la moda, en la internet, en los periódicos. Y después de someternos a toda esa incredulidad, después de pasar tiempo en todas esas cosas, entonces queremos que por medio de nuestra fe recibir las cosas que Dios tiene para nosotros. Pero lo que no nos damos cuenta es que aunque sí tenemos la fe sobrenatural de Dios, la incredulidad lo está contrarrestando. Y por eso no estamos recibiendo, por eso no estás recibiendo lo que Dios quiere que tú recibas. Le pedimos a Dios, vamos en esa dirección, declaramos la palabra de Dios, pero estamos cargados de incredulidad. A veces nos diagnostican una enfermedad y lo primero que hacemos, en vez de ir de rodillas, en vez de ir a la palabra de Dios, nos vamos a la internet, googlear la enfermedad y estar días leyendo todo lo que dice la enfermedad, cargándote de todo lo negativo, y después quieres ver el milagro. Y después, cuando no ves el milagro porque no te das cuenta que la incredulidad te está alando hacia la dirección contraria, entonces decimos, ¿por qué Dios no lo hace? Y entonces llegamos a la tan mal conclusión de decir, Dios lo hace con el que quiere. A lo mejor conmigo no. A lo mejor yo nací para sufrir. Mentira del diablo. Nosotros nacimos para reinar juntamente con Cristo, para disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ese fue el diseño de Dios para nosotros. Ese es nuestro diseño. Hemos sido para vivir, hemos sido diseñados para vivir en victoria. ¿Sabes? Yo veo noticias de vez en cuando. Leo el periódico quizás una vez cada 2 o 3 meses. De vez en cuando puedo escuchar algunas noticias que incluso hasta en las emisoras cristianas dan unas capsulitas de 2 o 3 minutos para estar al día con las cosas. Tampoco es que uno va a ser un ingenuo de todo lo que está pasando. Pero yo no estoy prestándole tanto tiempo a todas esas noticias porque, ¿sabes? Desde las 9 de la mañana es muy probable que lo que te están diciendo a las 9 de la mañana te lo están diciendo todo el día. A todas las horas de las cápsulas noticiosas, a todos los a las horas de los noticieros. Perdone que se me traba la lengua. Todo eso es lo mismo, una y otra vez. Las cosas negativas bombardeando y a lo que tú le prestes atención es lo que va a dominar. A lo que más tú le prestes atención es lo que va a dominar tu vida. Si son todas las cosas negativas que están pasando, eso es lo que va a alar tu vida y la incredulidad se va a apoderar de ti. Jesús le dijo a sus discípulos, su incredulidad es el problema. Por eso le digo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le estaba diciendo, ustedes lo que necesitan es un poquito de fe. Le estaba diciendo, usted, el problema no es la fe, ustedes tienen suficiente fe. Su problema es su incredulidad. Y eso fue lo que se apoderó de aquellos discípulos cuando se enfrentaron a aquel joven que estaba endemoniado y no pudieron liberar a aquel joven. Lo vemos en Marcos capítulo 9, versículos 14 y 29. Pero tenemos que observar algo en ese capítulo. Y una de las razones por las cuales los discípulos se cargaron de incredulidad fue lo que sus ojos vieron delante de ellos. ¿Sabe? En Marcos nos cuenta que aquel joven se arrastraba por el piso. Aquel joven echaba espuma por su boca. Y no sé cuántos de ustedes han podido tener la experiencia de estar frente a alguien que tiene un ataque epiléptico.
Y es impresionante verlo. Y aún más, la Biblia dice que aquel joven se echaba al fuego, se revolcaba por la ceniza y se estaba consumiendo su cuerpo. ¿Sabes? Cuando aquellos hombres miraron aquella condición, cuando miraron ese panorama, entonces la incredulidad se apoderó de ellos. El temor, la preocupación. ¿Qué pasará si oramos? ¿Y qué pasará si no sana? ¿Qué pasará si el demonio no es echado fuera? Todo eso comenzó a apoderarse de ellos. Y era entonces contrario a la oración que ellos estaban haciendo. Y estas cosas no se vencen así, porque si estas cosas se vencen pasando tiempo en su palabra, pasando tiempo en la presencia de Dios, pasando tiempo luchando contra la incredulidad. Por eso Jesús en este relato al final le dice: este género. Las personas piensan que estaba hablando del endemoniado, del demonio que atormentaba al joven. No. Cuando Jesús dice este género, estaba hablando de la incredulidad. Este género no sale si no es con ayuno y con oración, y si no es con la lectura de la palabra. Hay que estar tiempo con el Señor para que la incredulidad no se apodere de nosotros y podamos ver manifestado todo aquello que nosotros necesitamos. Eso fue lo que me pasó cuando oramos por aquellas mujeres en la sillón de ruedas. El qué dirán, la preocupación, quizás el temor a la vergüenza de que no se levantara, se apoderó de mi vida. La incredulidad vino, y aunque yo tenía la fe, aunque yo estaba declarando la palabra correctamente, no vi el resultado que esperaba o que se supone que pasara. La fe estaba presente, pero también la incredulidad. Y tenemos que entender que la fe y la incredulidad son dos fuerzas que pueden luchar una contra otra y dejarte en el mismo lugar sin recibir lo que Dios quiere que tú recibas. La diferencia de todo esto no es la fe la tenemos todos. La diferencia de recibir o no recibir es la incredulidad. Smith Wigglesworth tenía menos incredulidad que yo. Tenía menos incredulidad que usted. Por eso, sin temor alguno, oraba, declarando, y milagros veíamos. Pero sabe, tengo una buena noticia, y es el lema de nuestra iglesia: no estamos donde queremos, pero vamos de camino. Todavía no estamos viendo todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero no nos quedamos de pie, sentados, vamos de camino. Vamos de camino. Cada día conociendo más a Dios, cada día conociendo mejor nuestra identidad, quiénes somos en Dios, porque veremos grandes proezas, grandes milagros, y el mundo reconocerá que Dios habita en nosotros. Así que espero que esta palabra ha sido de bendición para tu vida. Medita en ella, espero que hayas tomado anotaciones, apuntes para que medites en ella, lo filtres por la palabra, escudriñes la palabra y le permitas al Espíritu Santo que obre y transforme tu vida. Es nuestro deseo, el propósito el cual lanzamos esta palabra, que tu vida sea transformada y veas y compruebes cuál es la buena, la perfecta y la agradable voluntad de Dios. En esta hora hemos terminado. Quisiera terminar con una oración antes de cortar el video, el live. Queremos orar. Quiero presentar a mi amigo, a mi hermano Luis Blanco y a toda su familia. Recibí la noticia hoy que fueron diagnosticados con COVID. También quiero presentar al hijo del pastor Israel, compañero pastor del pueblo de Moca. Su hijo fue diagnosticado con COVID y vamos a orar por todas esas personas. Queremos orar por nuestro hermano Santos Matías, que perdió a su hermano, ¿verdad? Y creemos que Dios es nuestra paz, nuestro consuelo. Pero vamos a orar con fe. Le invito
a que se una a esta oración y oremos. Probablemente usted tiene alguna petición. Póngala, menciónesela, dígala al Señor, pero creyendo que ya está hecho. Así que oramos en esta hora. Señor Jesús y Padre Celestial, te adoramos y te damos toda gloria y toda honra. Te damos gracias por este tiempo tan hermoso, tan lindo de poder compartir esta palabra que nos está transformando con cada uno de los hermanos que hoy ven esta programación. Hoy ven el miércoles de discipulado. Declaramos que tu Espíritu Santo, Maestro por excelencia, obra, trabaja en cada vida. Que ellos puedan sembrar esta palabra en su corazón, meditar en ella y que sus vidas sean transformadas. Te presentamos en esta hora, Padre, a la familia de Luis Blanco. Te presentamos a la familia, al hijo del pastor Israel. Tu palabra dice que por tus heridas fuimos nosotros curados. Por lo tanto, en esta hora creemos que ya tú los sanaste. Creemos que ya está hecho, que todo virus se tiene que ir en el nombre de Jesús. Ellos no nacieron con ese virus, ellos no desean ese virus. Por lo tanto, en esta hora le ordenamos a ese virus que abandone el cuerpo de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que haremos mayores cosas en tu nombre. Por lo tanto, en tu nombre declaramos tu palabra. Está hecho. Está hecho. Todo síntoma de enfermedad se va. Falta de respiración, fiebre se va en el nombre de Jesús. Tu palabra nos enseña a hablarle a la montaña. Por lo tanto, le hablamos a todo síntoma de enfermedad que abandonen los cuerpos de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias porque está hecho. Y cualquier petición que mis hermanos hayan presentado en esta hora, declaramos tu palabra. Declaramos que está hecho y por fe nos apoderamos de lo que tú ya nos has dado. En el nombre de Jesús declaramos todas estas cosas, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, será hasta la próxima, hasta el próximo miércoles de discipulado a las 7 de la noche. Reciban un abrazo, les bendecimos. Un saludo a todos y muchas bendiciones. Linda noche.